y bueno, la gente también se endeudó más para poder seguir con el ritmo de vida que llevaba. A todo esto se agregó una inmigración completamente descontrolada, que fue en el gobierno de Michelle Bachelet. Eso también tuvo un impacto enorme en los salarios de segmentos de menores recursos. Y por supuesto siempre están asociados problemas de convivencia, en fin, fórmulas de criminalidad que antes no se conocían en Chile, que entraron en parte al menos debido a algunos inmigrantes, porque es la gran minoría que por supuesto participa de este tipo de delitos, la gran mayoría es trabajadora y pacífica, pero todas esas cosas contribuyen, yo creo, a un clima de malestar, y finalmente eso le hace crisis al gobierno de Piñera. Y él eh, toma la decisión, con su ministro del Interior del momento, presionado obviamente por los grupos de la izquierda y la izquierda extrema, de sacrificar la Constitución. Y ese fue el error más grave que se pudo haber cometido, a mi modo de ver. Porque la Constitución chilena es una que tiene las bases o algunos de los fundamentos de lo que es el éxito del desarrollo económico de nuestro país. Y se hizo específicamente para que los políticos no pudieran destruir la economía y finalmente la democracia, como ocurrió con el gobierno de Salvador Allende. Ahora eso está en entredicho, tenemos una convención constituyente que se está desprestigiando muy rápido, pero que está proponiendo cuestiones delirantes, donde hay una izquierda totalitaria que la controla, donde la derecha no alcanzó a sacar ni siquiera un tercio de la convención para bloquear los intentos de reforma y de artículos que quieran redactar los demás convencionales constituyentes, porque la derecha obviamente terminó totalmente desprestigiada, y por varias otras razones que podríamos analizar en otro minuto. Entonces, está esa convención, yo creo que no va a salir nada bueno de ahí. Se está proponiendo eliminar la idea de que Chile es una república, se está sosteniendo que tenemos que deshacernos de nuestros símbolos patrios, se está afirmando que Chile tiene que ser un Estado plurinacional, lo que es una estupidez. Todo tipo de cosas delirantes que ustedes se puedan dar el lujo de pensar, las tenemos acá. Hay algunos convencionales que van disfrazados a la convención, disfrazados de Pikachu y de dinosaurio. Esto no es una broma. Van con disfraces de Pikachu, no sé si conocen esta figura de los dibujos animados, y de dinosaurio. Esos son nuestros convencionales. Algunos han sido arrestados. Ahora están pidiendo, bueno, hace tiempo ya, el indulto de los criminales que fueron detenidos y presos por destruir Santiago y otras ciudades durante estas revueltas del 2019. Están exigiendo la liberación de ellos y de los terroristas que tenemos en el sur, porque claramente acá hay un brazo también de la convención que está alineada con no solo el marxismo latinoamericano, sino que el narcotráfico y el terrorismo. Alineado al menos discursivamente, no sé si trabajan realmente conectados. Probablemente sí, o sea, esto es algo que no se puede descartar, y de hecho hay una emblemática constituyente del sur que bajo el manto del indigenismo ha promovido todo tipo de atentados terroristas, incluso de donde han terminado muertas algunas personas. Y ustedes saben que de hecho nosotros tenemos un movimiento terrorista en el sur de Chile muy importante, que está creciendo fuertemente y que el gobierno de Piñera no ha hecho absolutamente nada por contener, el gobierno de Chile tampoco hizo nada por contener, nada serio, digámoslo así. La clase política entera no hace nada por contener. De hecho, hay un sector importante de la clase política en la izquierda y de la clase de los medios de comunicación que lo promueve, lo celebra. Y este está obviamente utilizando la causa del indigenismo para desarrollar su actividad narcotraficante de manera tranquila y con cierta legitimidad y credibilidad pública, y están en contacto con organizaciones, hace tiempo lo supimos eso en Colombia y en otras partes de América Latina. Esto no es algo que a ustedes les vaya a sorprender, porque esto ya son redes internacionales, ¿no? Entonces se entremezcla todo. Bueno, y esa es, en síntesis, la historia de lo que ocurrió en Chile de manos también de una clase política y empresarial muy cobarde, que le tuvo terror a la izquierda y que apoyó la idea de crear una nueva constitución con una ingenuidad rayana en la estupidez, yo tengo que decir. Porque acá el referéndum para hacer una nueva constitución sacó un 78% de los votos. Buena parte de toda la derecha y centro derecha votó a favor y lo promovió. Y Joaquín Lavín, que es candidato presidencial, y todos los partidos de derecha casi lo promovieron.
esto de que había que hacer una nueva constitución, pensando que iban a sentarse como la Convención de Filadelfia a discutir con James Madison y Alexander Hamilton sobre cómo redactar una constitución en Chile, cuando había sido el resultado de un estallido completamente violento, delictual y criminal, que la izquierda aprovechó, porque ni siquiera lo controlaba la izquierda, lo estimulaba la izquierda, para poner su agenda ideológica y de poder en la palestra pública, y finalmente vamos a ver en qué termina, pero es probable que no termine muy bien. Gracias, Axel. Gracias. Yo creo que el Bernardo Henao, que es también uno de los representantes de uno de los más importantes centros de pensamiento y grupo, quiere formularte una pregunta relacionada un poco también con lo que venías hablando últimamente. Tiene la palabra Bernardo Henao, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo muy especial al doctor Alcer, un saludo también igualmente especial al doctor Gilberto, mucho gusto, saludo también a María Clara y a Martín y a Camilo. Creo que en su respuesta anterior a la pregunta que formuló María Clara, dejó serias consignaciones de lo que está ocurriendo en este movimiento globalista, que no solo afecta a Chile, sino que está afectando por completo a Colombia. Mencionó algo que nosotros tenemos aquí gravemente, que en Chile se perdió la inteligencia, en Colombia también se perdió la inteligencia con todo lo que ocurrió en el gobierno Santos. Pero yo sí me quiero enfatizar un poco en el tema de por qué se dan estos fenómenos tan igualitarios que van a buscar una participación a través de esa locura de la constituyente que usted llama. Y en consecuencia nosotros nos preguntamos que ya esa constituyente que usted está queriendo ver y que augura que de pronto no pueda terminar bien, pero el encargo ya lo tienen en curso, ¿qué está pensando en este momento frente a ese modelo exitoso que usted mencionó que tuvo Chile en su momento, en una época para nosotros magnífica e importante que se siguió después del gobierno de Pinochet? Y por supuesto queremos saber y queremos preguntar, de acuerdo con esta experiencia que se está viviendo en Chile de haber designado de esta manera igualitaria esa comisión para adelantar esta reforma constitucional que la van a someter a consideración de un plebiscito, entiendo, ¿qué nos sugiere usted a nosotros, para los colombianos, que ya aquí empieza a mencionarse el tema de adelantar una constituyente y varios partidos políticos y líderes políticos ya empezaron a mencionar también que hay que reformar la Constitución Política de 1991 de Colombia? Muchas gracias, doctor Axel. Eso es muy divertido, porque acá se ponía de ejemplo el caso de Colombia con su constitución como un ejemplo en el cual había salido todo bien. Eso lo decía hasta la izquierda en Chile, y por lo tanto nosotros no teníamos nada que temer de hacer una nueva constitución. Entonces, ustedes quieren seguir el ejemplo chileno, nosotros el ejemplo colombiano. Es una cosa bien divertida. Pero claramente yo lo que les sugeriría es observar lo que está ocurriendo en Chile, porque este es el país más avanzado de América Latina, Chile. Y sin embargo, estamos en un proceso de descomposición y deterioro muy peligroso, que puede llevar a consecuencias insospechadas. Por cierto, en términos económicos, ya estamos dañando severamente las instituciones que nos permitieron hacer de este un país avanzado, como son los fondos de pensiones, como es la estabilidad fiscal. Nosotros estamos en un ritmo de gasto totalmente insostenible, eso es nuevo, nos hemos gastado todos los ahorros que teníamos y ahora lo que estamos contrayendo es deuda, en manos de una clase política completamente populista. Pero peor todavía es que no se están respetando las reglas, las leyes y la Constitución en muchos aspectos, como son el retiro de los fondos de pensiones, que son iniciativa exclusiva del presidente de la República, materias que tengan que ver con eso, de acuerdo a la Constitución, y sin embargo los parlamentarios los aprueban igual. Como reformas constitucionales transitorias que requieren menos quórum.
Entonces se está empezando a desintegrar, yo diría, el orden institucional en Chile. Y eso sabemos en lo que termina. Eso termina en el caos, en el desorden, en la miseria, en el conflicto, en el peor de los casos, en la guerra civil o en una dictadura. Ese es lo que ocurre cuando no se respetan las reglas. Y la Convención Constituyente chilena creo que es un ejercicio interesante que los ciudadanos colombianos tienen que observar, porque acá hay muchas personas arrepentidas ahora de haber votado a favor de una convención constituyente, porque están viendo que no se trataba de un ejercicio inclusivo, de diálogo democrático, para diseñar instituciones que nos permitieran seguir avanzando, no. Se trata del esfuerzo de grupos totalitarios, intolerantes, controlados por una izquierda que yo creo que está alucinando con algunas de las cosas que propone y que nunca tuvo por propósito el bienestar de los ciudadanos en Chile, sino incrementar el poder, nada más, de aquellos que la proponen. Eso es todo. Idealmente, en estos grupos hay también el Partido Comunista y muchos otros quisieran tener una dictadura de tipo chavista. Eso es lo que quisieran. Hay buena parte de la izquierda que está en la Convención Constituyente. Y hay otro grupo que está en la izquierda que son simples charlatanes, que no entienden absolutamente nada y están dispuestos a aprobar cualquier estupidez. Con lo cual, tampoco le hacen un favor al país. Entonces, puede haber muchos argumentos teóricos, históricos, pero tal vez lo que es mejor resulte a Colombia como antídoto para lanzarse en la creación de una nueva constitución, más allá de que la que tienen probablemente pueda merecer algunas reformas en algunos aspectos, supongo yo, pero lo que sí les va a servir es ver el desastre que estamos haciendo en Chile. Y de hecho, la Convención Constituyente partió con más de un 70%, casi un 80% de aprobación en Chile. Y ahora está en un 50%, ha ido cayendo muchísimo, porque la ciudadanía se dio cuenta de que esta gente que decía que iba a refundar el país y crear un orden nuevo, limpio, sin corrupción, sin ninguna cosa, son peores que los que estaban antes. Se están subiendo las asignaciones en dinero a niveles completamente sin medida, están exigiendo privilegios y beneficios que a los ciudadanos comunes y corrientes les generan mucho rechazo y que era lo que le reclamaban a los políticos que teníamos siempre. Entonces lo están dando a ellos también. Hasta menús especiales con quesos importados de Francia, cosas de todo tipo estamos viendo. Entonces, esta idea, por último, para cerrar, de que las constituciones resuelven nuestros problemas, es una demostración de tercermundismo típica de América Latina, que es el continente con más experimentos constitucionales en la historia del mundo. Y nunca nos ha servido para resolver el fondo de nuestros problemas. Por supuesto, hay constituciones mejores que otras, pero cuando uno se da cuenta de que República Dominicana, Haití y Venezuela son los 3 países con más experimentos constitucionales en la historia, entonces nos queda clarísimo que el camino al desarrollo no tiene nada que ver con cambiar constituciones como si fueran pañales. Muchas gracias. Gracias, Axel. Yo quiero preguntarte, Axel, porque he admirado mucho y leído en tus libros una tesis que yo considero fundamental, y es la importancia de las ideas, la batalla de las ideas en el curso de la historia, porque las ideas influyen mucho en los cambios históricos, en el cambio social, económico. Tú tienes un párrafo que le dedicas a uno de los marxistas que tú calificas con toda razón del más letal y lúcido, Antonio Gramsci, en que dices que si el marxismo y si el comunismo se toma la cultura, caerá el capitalismo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en muchos de nuestros países. Entonces yo quisiera que te refirieras a la importancia de la batalla de las ideas y al
la indiferencia que muchas de las clases interesadas en que la izquierda y el populismo no lleguen al Estado, sin embargo, eluden la batalla de las ideas. Ese es un tema que a mí me parece es el fundamental, o sea, todo se sigue de ahí. Uno tiene que considerar que los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, primero que todo, y de acuerdo a cómo vemos el mundo, se siguen las decisiones que tomamos, el tipo de instituciones que tenemos, los valores que cultivamos y así sucesivamente. Esta es una tesis nada nueva, yo no inventé nada. Uno lee a John Stuart Mill, o lee a Friedrich Hayek, o lee a Ludwig von Mises, o a Milton Friedman, o al mismo John Maynard Keynes, o a los autores, o a algunos muchos autores socialistas, y se da cuenta que todos tenían clara la noción de que es en la disputa ideológica donde se define la suerte política, económica, institucional de un país. Es en esa. Y esa disputa ideológica, por supuesto, tiene que ver con básicamente dos dimensiones. Por un lado, un diagnóstico de lo que es la realidad, de cómo funciona la realidad, ¿cierto? Y por otro, una propuesta de cómo debería funcionar la realidad. Entonces la izquierda hace el diagnóstico de que vivimos en un sistema abusivo, explotador, que beneficia a unos pocos, lo cual es falso, pero lo logra instalar en el relato colectivo y convence a muchas personas que conectan emocionalmente con ese diagnóstico, y luego tiene un curso de acción que les ofrece, de reformas. Vamos a cambiar una constitución, vamos a hacer una sociedad inclusiva, y son promesas muy vacías en general, pero que suenan muy bien. Cuando lo aterrizan al detalle técnico, cómo lo implementan, el efecto del impuesto sobre la inversión, ese tipo de cosas no las hacen. Porque acá lo que tenemos que entender, y que ha sido mi gran cruzada durante muchos años, desde que empecé a hacer esto como intelectual público, es que las personas, los seres humanos, somos una especie que sobre todo nos movemos por relatos y por narrativas, más incluso que por intereses. Si solamente nos moviéramos por intereses, entonces todos los países del mundo tendrían un sistema capitalista con Estado mínimo, porque claramente es el que más beneficia a las grandes mayorías y a todo el mundo, ¿cierto? En el largo plazo, esa es la verdad. Y no tendríamos tampoco culturas atrasadas que nieguen a la mujer el derecho a trabajar, por ejemplo, como es en algunos países fundamentalistas islámicos. Entonces, no son los intereses sobre todo lo que mueven al ser humano, es el relato, la narrativa. Las películas, las novelas, la música, las obras de teatro, todo eso son relatos, ¿ya? Esto lo pueden ver ustedes en el libro de Harari, en el Sapiens y en el Homo Deus, como él, el historiador israelí que se hizo muy famoso con estos libros, sostiene que esta es la característica decisiva y distintiva de los seres humanos. Nosotros contamos historias. Ese es el meollo del asunto. Y la contamos desde que pintamos en las cavernas. O sea, es nuestra esencia. Y el que cuenta la mejor historia en política, la que es más atractiva, es el que gana. Es así de simple. Y esas historias trabajan sobre los sentimientos y las emociones de las personas y tienen que hacerles sentido. El socialismo es una historia, no es nada más que eso. Es un relato, es una narrativa. Además, muy desconectada de la realidad. Porque cuando uno lee autores marxistas y se da cuenta que Marx prometía un paraíso sobre la tierra, básicamente un lugar donde no iba a haber tensiones sociales, donde iba a haber un reino de la hermandad completa, sociedades libres de desigualdades de cualquier tipo, de jerarquías, desigualdades económicas, pero además lugares de abundancia absoluta, y que en algún minuto iba a llegar un fin de la historia. Eso es lo que dice Marx, en que va a triunfar la sociedad comunista por una ley histórica que se le ocurrió a él, bueno, no se ocurrió, lo sacó de Hegel, pero se le ocurrió a él plantear que eso era así. Y si uno analiza todo esto, Trotsky diciendo que en la sociedad comunista la persona promedio va a ser de la altura intelectual de un Aristóteles o de un Goethe, eso eran las cosas que prometían los comunistas. Uno lo lee y dice, esto es delirante, si esto era una religión, no era más que una narrativa.
Y la razón por la cual el marxismo tiene tan buen prestigio, el comunismo comparado con el nazismo, es una que tiene que ver con el relato, nada más. El nazismo fue un régimen totalitario, con una ideología genocida, igual que el comunismo. Son lo mismo. Sin embargo, existen cafés con motivos comunistas que celebran la Unión Soviética, camisetas con el Che Guevara, gorras de Stalin en todas partes, uno las puede comprar. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un régimen tan criminal como el comunista, solo comparable con el de los nazis, tenga tan buen prestigio? Y no es solo porque ganaron la Segunda Guerra, no es por eso, es porque los comunistas y el comunismo es, como decía Jean-François Revel, un totalitarismo indirecto. Lo que hace el comunismo, el socialismo, es conseguir exactamente lo contrario a lo que declara que busca. Entonces, prometen la igualdad y crean la sociedad más clasista que ha conocido la historia humana. Prometen la liberación del ser humano y convierten en esclavos muertos de hambre a las grandes masas. Dicen que van a luchar por los trabajadores y lo primero que hacen es destruir los sindicatos y ejecutar a todos los líderes sindicales que se opongan al poder del Estado. Eso es lo que hacen los comunistas. Pero su retórica es tan emocionalmente convincente porque hablan de la utopía de la inclusión, de la liberación de los oprimidos, de un lugar donde todos vamos a estar mejor y nos vamos a amar y vamos a ser todos iguales y vamos a tener, cierto, esta riqueza, porque iban a fluir a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Esa es una frase textual de Marx. Bueno, entonces eso suena muy bien. Si uno compara esto con el nazismo, que básicamente era un totalitarismo directo que declara sus intenciones de manera muy abierta, en que dice, bueno, acá hay una raza superior, el resto van a ser razas esclavas. Bueno, eso es mucho más difícil de vender. Eso obviamente no tiene ni una posibilidad de ser aceptado por todos los que nos encuentran incluidos, ¿cierto?, en el concepto de raza superior. Y por lo tanto, en cierto sentido, el comunismo es hasta más perverso, porque no declara abiertamente sus intenciones, las encubre, las reviste de un manto de humanitarismo para conseguir exactamente el mismo resultado horroroso y genocida, ¿cierto?, inhumano que produce el nazismo, con la diferencia que no te lo advierte, te hace creer que no es así, que es todo lo contrario. Entonces, así de importantes son las narrativas en la psiquis de los seres humanos, las historias, el storytelling, que hoy día todas las marcas comerciales del mundo tienen equipos de marketing que se dedican a trabajar el storytelling, el relato, cómo vendes tú unas zapatillas Nike, por ejemplo. En fin, y eso son ideas, y en la lucha política es exactamente lo mismo. Si la gente se convence de que el sistema es abusivo, injusto, desigual y corrupto, porque hay una narrativa que lo explota todo el tiempo, como fue en la Venezuela pre-Chávez, y además hay razones para pensar que hay mucha corrupción, porque hay escándalos, hay cuestiones concretas que parecen darle verosimilitud a este relato. Bueno, entonces tu país está perdido, porque la gente va a tomar decisiones políticas sobre la base de lo que siente que es correcto. De hecho, mucha literatura muestra que el votante no es racional. Hay un libro que se llama El mito del votante racional, de un economista bien famoso en Estados Unidos. La gente no es racional a la hora de votar, la gente se deja llevar por sus ideas, por sus ideologías, por lo que se siente bien, por lo que le hace sentido de manera más emotiva. Y ese es el rol que cumplen las ideas. Finalmente, obviamente hay distintos niveles de la discusión, está el mundo del arte y la cultura, está el mundo de la técnica económica, las ideas malas económicas también pueden generar mucho daño, está el mundo de la filosofía política, el mundo de la ética, todo eso, ¿cierto? Es parte de una sopa que se va cocinando y donde hay elementos que terminan configurando un cierto sentido común que la gente sigue. Y ese sentido común está siempre en disputa entre los distintos grupos que quieren ejercer el poder. Y tenemos que asegurarnos de que sean aquellos que no quieren abusar del poder los que ganen la disputa por el sentido común. Y acá viene un último punto que voy a hacer, que es el rol de los empresarios.
Los empresarios, lamentablemente, en América Latina en especial, son personas que se alejan del mundo público, que tienen medios de comunicación totalmente infectados por activistas de extrema izquierda, universidades cuyos profesores muchas veces son gente que se dedica a lavar el cerebro de las nuevas generaciones, ni hablar de los colegios particulares. Incluso ahí uno encuentra casos, yo lo he visto en toda América Latina, de profesores que ya van adoctrinando a los niños. Y eso es terrible, porque de ahí parten estas narrativas que van cambiándole la mente primero a un sector de la élite y después termina percolando hacia abajo, hacia la gran mayoría de gente que ve los medios de comunicación, que sigue a ciertos periodistas, a ciertas figuras públicas, en fin. Y los empresarios no han hecho lo suficiente, me parece a mí, por defender los sistemas libres, de economía libre, en parte porque algunos se benefician también de que la economía esté cerrada con los privilegios que dan los gobiernos y los políticos, y esto pasa por la derecha y por la izquierda, pero en buena medida por una fatal ignorancia que consiste en no entender que por evadir este mundo de las ideas, no hacerse cargo de la construcción de hegemonía, como lo hicieron los empresarios anglosajones en Inglaterra, en Estados Unidos, para que Thatcher y Reagan pudieran llegar al poder y hacer las transformaciones que hicieron. Bueno, como no lo hacen en América Latina, se encuentran muchas veces con desastres políticos de la magnitud que conocemos en muchos países, en casi todos nuestros países nos ha pasado, sino en todos. Y eso es muy cortoplacista y muy irresponsable, me parece a mí, porque los empresarios no solo tienen que dedicarse a generar dinero, sino tienen que preocuparse de la sociedad y no solo con donaciones a la gente que necesita cosas materiales, no. Lo más importante es que el país no te lo tomen por asalto los populistas, los demagogos y la gente que quiere destruir un sistema de libertad. Eso es la obligación número uno de un empresario importante, por lo menos. No estoy hablando de empresarios pequeños que viven casi en la subsistencia, estoy hablando de empresarios relevantes. Y eso es lo que han hecho en Estados Unidos, muchos de ellos, en Inglaterra. Uno lo ve que lo han hecho también en Suecia y en otras partes. Pero en América Latina eso casi no se da. Y no hay una cultura tampoco muy desarrollada de filantropía. Entonces, es muy difícil conseguir que aporten, ¿no es cierto?, dineros relevantes para evitar que sus países terminen destruidos. ¿Y qué ocurre? Que finalmente estás a una elección siempre de que tu país termine completamente arrasado. Y tú buscando un departamento en Miami para ver para dónde te vas. Eso es lo que les ocurre a los empresarios finalmente. Porque no se preocupan tampoco a tiempo de frenar estas cosas de manera enérgica y de colaborar para tener un mercado abierto realmente, con competencia, que permita que todos surjan, y sobre todo, insisto, el mundo de las ideas. Así que ese es el análisis en breve. Muchas gracias, Axel. No, yo creo que por razones ya de tiempo, salvo mejor opinión tuya y de Gilberto, debemos pasar a las preguntas que haya formulado los participantes del público que estén conectados. Yo les pido que formulen la pregunta por escrito, tanto la gente que está en Zoom como la gente que está en las otras redes sociales de Facebook y YouTube participando de la conferencia. Tienen por consiguiente la palabra Camilo George y María Fernanda Gallego para formularlas y dar paso a esta intervención del público, que es muy importante. Camilo, ¿tenemos ya preguntas formuladas? Claro que sí. María Fernanda, adelante, por favor. Sonido, María Fernanda. No, no se te escucha. Sonido. Bueno, aquí estoy yo. Empiezo con la primera pregunta. Nos escribe Laura Gaviria. La primera pregunta para Axel. ¿Cómo se podría concientizar a la sociedad, pero sobre todo a los jóvenes, para que entiendan de una vez por todas el verdadero detrás de cámaras o relato del socialismo? El verdadero detrás de cámaras y relato del socialismo. ¿Qué cosa detrás de cámaras? ¿Cómo se podría concientizar a la sociedad, pero muy especialmente a los jóvenes, para que entiendan el verdadero detrás de cámara y relato del socialismo?
Bueno, este es un trabajo que hay que hacer todos los días de manera constante en todas las plataformas posibles. Esto es lo que hicieron toda la vida los héroes del liberalismo clásico, en el siglo XX sin ninguna duda. Tenemos que dar esa pelea a nivel académico, tenemos que darla en las universidades, hacer leer a los jóvenes no solo textos de izquierda, que es lo que ocurre en la mayoría de las universidades latinoamericanas, sino textos liberales. Tenemos que explicar la falacia del socialismo. Tenemos que estar en redes sociales de manera además innovadora, estar presente, compartir nuestros contenidos, adaptarlos, hacer cápsulas breves. Tenemos que estar en los medios de comunicación. Tenemos que apoyar a los intelectuales que son buenos y que se dedican a la investigación histórica. Tenemos que tener además una presencia sexy. Eso es muy importante, porque uno de los problemas, me parece a mí, en América Latina, de la tradición liberal, conservadora, clásica, es que es demasiado rígida en el sentido de cómo se presenta estéticamente. O sea, yo no tengo la cantidad de seguidores jóvenes que tengo, me van a perdonar porque soy partidario de la elegancia, pero porque voy con corbata y a todas partes. Eso hoy en día no va. No puedes ir a un colegio de gente de 16, 17 años si quieres convencerlo con una estética que te hace anticuado. Tienes que ir con otra estética y tienes que ir con otra forma de comunicar. Tienes que estar en Instagram, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en esas cosas hoy en día. De lo contrario, pierdes a las nuevas generaciones. Y por supuesto, hay otros foros donde están las generaciones mayores a las cuales uno sí puede ir con corbata y sí puede, y probablemente ahí vas a tener cierto efecto que no tienes hacia abajo, pero yo creo que la clave son las nuevas generaciones. Entonces hay que estar en todas partes. No hay que dejar que las instituciones las capturen, porque eso es lo que ocurre siempre. Personas que terminan adoctrinando hacia el lado contrario a la libertad, las universidades, los colegios, ahí parte todo. Lo de Gramsci es muy cierto. Era un tipo genial, a mí me parece, porque él explicó esta cuestión que es tan simple, pero la sistematizó de manera no estructurada, pero él la sistematizó en su mente. Esta idea de que de lo que se trata es de una batalla por la mente y los corazones de las personas. De eso se trata. Y según que también la des tú, vas a construir hegemonía, y sobre todo, él hablaba de la sociedad civil. La sociedad política, decía él, es el Estado. La sociedad civil es todo lo que está fuera del Estado. Y ahí es donde se define esa discusión. En las películas que la gente ve, en las novelas que ven en la televisión, en las universidades, etc. Entonces, cambiando la mente de la gente, tú cambias la cultura y cambias finalmente las instituciones formales y cambias el modo de vivir de todas las personas. Eso es esencial tenerlo presente. Es la única manera de convencer a los jóvenes, exponiéndolos a las ideas que corresponden. Y nosotros lo tenemos la experiencia en Chile, que hemos dado vuelta a muchos jóvenes de izquierda y hoy día son liberales. Simplemente porque lo hiciste pensar un poco. Nada más. Y cuando tú logras eso, hacerlos pensar un poco, porque el socialismo es una doctrina esencialmente irracional, los recuperas a muchos de ellos. Es clave hacer ese trabajo, pero hacerlo de manera entretenida, atractiva. No puede ser, insisto, algo en lo general. Hay grupos especiales más de élite intelectuales que tú les puedes hablar de manera más sofisticada y tal vez hacer un trabajo más profundo, pero en términos generales hay que hacer de esto algo cool. Axel, aquí estamos, digamos, en distintos grupos y le llegan. Un momento, ahí alzando la mano Freddy, Alejandro, supongo, y Guillermo Alfonso. Yo les pido que manden las preguntas por escrito, que ya las recibirá María Fernanda o Camilo, pero tienen que hacerlo por escrito. Sigue, Camilo. Gracias, don Gilberto. Axel, aquí estamos en unos grupos y llegan por redes sociales mensajes como: Axel debió ser colombiano, pudiera ser un gran próximo presidente como lo necesitamos. Me llegan comentarios: es más, si no fuera presidente, fuera el mejor de los congresistas, lo que necesitamos, enriquecería el debate. Sigo. Bueno, Camilo George es mi nombre, coordinador del proyecto Visión Colombia. Alguna vez tuvimos la oportunidad de tener una grata conversación también en el lanzamiento de tu último libro. Te transmito la segunda pregunta de Jairo Olmos. Jairo nos dice: la realidad es que la derecha colombiana pareciera ser se quedó sin ideas ni banderas ante las nuevas generaciones.
hay que reagrupar mentes que bajo las ideas del liberalismo económico convoque fervientemente a la juventud. ¿Qué nos propone Axel para reforzar esa idea de nuevos líderes, para convocarnos en torno a la idea del liberalismo económico? Mira, hay dos elementos. Uno es lo que decía, de un discurso, una narrativa entretenida, atractiva, que sea una experiencia también cuando se encuentran en estos centros de estudio, que sé yo, algo que valga la pena de contar después cuando uno hace la experiencia. Nosotros hemos perfeccionado eso acá en Chile y por tanto es muy importante apelar al sentido de dignidad de las personas, a su sentido común, a su solidaridad, a cuestiones morales. Acá hay que ganar la batalla moral, porque el problema es que la izquierda nos gana simplemente haciendo ver como que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Es ahí donde termina ganando la pelea, la discusión. Es como una cuestión moral. Ustedes no se preocupan de los que sufren, no se preocupan de esto. Nosotros somos muy buenos y por lo tanto nosotros tenemos que tener el poder. Y entonces mucha gente se deja engañar por ese discurso, que básicamente es instrumental, nada más. Y ese discurso no es fácil de combatir porque apela a emociones básicas como la empatía y otras más. Y nosotros tenemos que también apelar a ese tipo de emociones, pero con nuestras categorías de análisis, con nuestro discurso, con nuestros principios. Y no es tan difícil, ¿cierto? Cuando se dice que a los ricos hay que quitarles todo y uno va y explica que eso es completamente desalmado con la gente que trabaja con ellos y que tiene un ingreso y que tiene finalmente oportunidades gracias a lo que hacen estas personas en el país y los van a dejar a todos en peores condiciones. Y finalmente ese tipo de discurso, cuando apelas a la empatía, que tú estás preocupado de otros también, más que decir, bueno, es que el impacto sobre el crecimiento económico sería muy grande, entonces sobre la pobreza hay que ponerle más emoción o más, digamos, contenido humano, carne y hueso a esto, de manera de hacerlo más tangible. Esa es una cuestión. Y la otra es que tú necesitas líderes carismáticos. Es muy importante contar con líderes carismáticos para difundir el mensaje. Si tú no tienes líderes carismáticos, es complejo. O sea, de todos modos, el trabajo intelectual permea hacia abajo e influye, y un buen profesor universitario que no sea carismático va a tener seguidores que tal vez sí son carismáticos y después tienen impacto. Pero es relevante tener esos líderes carismáticos. Thatcher y Reagan, ¿qué es lo que eran? Eran líderes carismáticos, enormemente carismáticos, que generan esa adhesión, que generan esa atracción. Y si hubieran sido funcionarios públicos con una estética y una forma de comunicar demasiado burocrática, no habrían tenido el arrastre que tuvieron, no habrían salido electos probablemente. Y lo mismo pasa con muchos otros líderes políticos que uno puede analizar en la historia. Entonces, ese carisma es esencial. Y tienes que descubrir en las juventudes esas personas carismáticas que puedan asumir roles protagónicos y finalmente cambiar a la opinión pública. Y algunos de ellos no tienen que meterse en política, porque la política es una actividad que tiene otras reglas que la actividad intelectual. La política es muy importante, es decisiva para el futuro de cualquier país, pero tiene que estar subordinada a las ideas. Y en general está subordinada a las ideas. Esa es la verdad. Los políticos no salen elegidos si prometen cosas que no son muy populares. Entonces, esta gente tiene que salir del mundo político. Algunos de ellos al menos, y otros tienen que estar dentro del mundo político, pero algunos tienen que estar fuera para tener la libertad absoluta de defender ciertas ideas y de ir cambiando el clima de opinión sin estar preocupados si van a ganar una elección con lo que están diciendo. Eso es esencial para correr el cerco de lo posible, de lo políticamente posible. Entonces, el trabajo ahí es mutuo. El mundo de las ideas acompaña al político, el político refuerza eventualmente el mundo de las ideas. Eso es una fórmula que no puede quedar coja, no puede faltarte una de las dos partes. María Fernanda. Axel, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, María Yes. Fernanda. Listo. Axel, buenas noches. Uy, disculpen que... Ya, María Fernanda. Buenas noches, Axel. Muchas gracias por estar acá desde perdón, es que está sonando el perro.
Desde el Instituto de Ciencia Política queremos agradecer su presencia acá y también celebrar la relación que tenemos con la Fundación para el Progreso. Y bueno, ya continuando con las preguntas, nos hacen una desde Medellín que dice, ¿puede considerar que el progresismo y el colectivismo son movimientos populistas? Y consecuentemente dice, ¿qué considera más peligroso para Latinoamérica, el progresismo o el populismo? Son muchos conceptos que se entremezclan y daría para un análisis muy extenso, pero el populismo por esencia es un discurso, una especie de ideología muy delgada en la cual lo que se distingue es esta división, ¿cierto?, entre un grupo que se denuncia como corrupto, como abusivo e inmoral, y que es la élite, versus otro grupo que vendría siendo el pueblo, que es portador de todo tipo de virtudes, es inocente, es explotado y es abusado por esa élite. Y el populista lo que reclama es ser el representante de esa voluntad popular y el liberador de estos oprimidos o abusados. Eso es. Y esto es de derecha o izquierda, da lo mismo. Qué ideología tenga el populista, normalmente en América Latina son de izquierda, claramente, pero se aplica en los dos casos, ¿ya? Ese es el populismo. Ahora, el populismo puede ser colectivista, podría haber un caso de populismo individualista también, ¿cierto? O libertario, de hecho en Estados Unidos ese concepto se estudia, pero tiende a ser colectivista en nuestros países porque, claro, el populista tiene un proyecto y una agenda normalmente socialista de control de la libertad individual y la libertad económica de los ciudadanos y sobre todo de sus recursos. Entonces, eso termina por asfixiar la libertad individual y ahí sí claramente está asociado porque son ideologías colectivistas. También el nacionalismo es una forma de colectivismo que se entrelaza con el populismo. No hablo del patriotismo, que es otra cosa, ¿no? Estoy hablando del nacionalismo. Y por tanto, sí, se pueden hacer distintos análisis con esos conceptos, pero cada uno en sí mismo da para discusiones de muy largo aliento. Vale, bueno, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta del público. Alex. Vamos a hacer una. Bueno, una más. Entonces, esta la hace Beatriz Molina. ¿Hasta qué punto es culpa del Estado no educar a su población para que no caigan en discursos populistas? Por eso los países más educados y civilizados tienen menos tendencia a caer en manos del engaño de sistemas igualitarios y populistas. El tema de la educación es un asunto en sí mismo que también se puede analizar desde muchas perspectivas y es muy profundo. Hay estados que hacen un buen trabajo educativo desde el punto de vista de proveer de capacidades intelectuales a sus gente joven, a sus niños, en fin, como es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, algunos países nórdicos, países desarrollados, dependiendo en el que uno esté, ¿no? Aunque depende mucho más de la familia que de la escuela eso. La verdad es que los últimos estudios que están mostrando o confirmando es precisamente que es poco lo que puede hacer la educación estatal o pública para cambiar el destino de las personas desde el punto de vista de sus capacidades cognitivas, ¿no? Hay un estudio recién que salió sobre Dinamarca que lo muestra de manera muy clara. Pero sí es bien obvio y evidente que ciertos conceptos básicos se pueden enseñar, no solo en educación cívica, sino de economía, que a mí me parece fundamental. Entender cuestiones muy elementales, como qué es un precio, por ejemplo, por qué la propiedad privada es importante. Ese tipo de cosas no se enseñan. Y a mí me da la impresión de que no se enseñan en parte porque los profesores las ignoran, pero también porque son activistas de izquierda. Sí, los sindicatos de profesores en todas partes están controlados por activistas socialistas en los colegios estatales. Y ellos tienen una agenda ideológica porque hay que entender una cosa. La gente en general que es de izquierda y que se dedica al mundo de las ideas, vive de los empleos estatales. Si salen al mercado, estos sociólogos, cientistas políticos, profesores, no tienen los ingresos que tienen trabajando en el Estado. Entonces les conviene también crear una narrativa en que el poder del Estado debe crecer.
¿sí? Esto es más allá del resentimiento y de las razones ideológicas que ellos mismos pues, muchas veces transmiten. Y en consecuencia, uno podría pensar que hay casi una cuestión deliberada para que no se enseñen estos contenidos básicos a la ciudadanía, pero sí es cierto que ciudadanías más educadas son menos dadas, no es imposible, pero menos dadas a caer en engaños absurdos y ridículos populistas, aunque a mí me parece eso depende muchísimo del crecimiento económico. El caso de Chile es un ejemplo, ahora claro, estamos en un grave problema, por eso digo que no hay garantía, ¿no? Pero nosotros pasamos a ser el país con la mejor educación de América Latina porque privatizamos prácticamente la educación completa del país. En los colegios particulares subvencionados, administrados por privados y por padres, que Bachelet intentó destruir, va el 70% de los niños de Chile. Y en los colegios municipales 100% estatales va a un porcentaje mucho más bajo. Y eso creo que es parte de esta clase media que emerge, ¿verdad? Y tiene ya otros criterios, tiene otra experiencia de consumo, accede a otros contenidos, sobre todo con las nuevas tecnologías, y ciertamente se podría hacer muchísimo más en esos mismos colegios por evitar el adoctrinamiento de los niños. Pero un cierto nivel intelectual ya y de capacidades de comprensión lectora y de formación, algo ayuda a frenar, me parece a mí, el discurso demasiado facilista del populismo. Eso creo que es un hecho, aunque hasta los países más ricos del mundo pueden caer en el populismo más desatado. Eso también no hay que descartarlo. Bueno, Axel, creo que ya completamos el tiempo que nos habías concedido. Entonces, pues primero que todo quiero agradecerte la generosidad de acompañarnos. Ha sido de una gran utilidad mirar el caso chileno donde Colombia se debe ver reflejado para anticiparse a lo que puede suceder en el próximo proceso electoral de 2022 al que estamos abocados. Yo creo que uno de las conclusiones más importantes es que frente a la narrativa de izquierda, que es básicamente una narrativa de desconstrucción de los valores históricos tradicionales, de la propia historia, del concepto de democracia de carácter liberal y separación de poderes y demás, que han caracterizado al concepto de democracia representativa y liberal que nos hemos dado los países occidentales de tiempo atrás. Es muy importante que se tenga conciencia de la importancia del debate, como lo decía nuestro moderador del debate y la batalla cultural. Creo que ese es el tema específico. En el caso colombiano, uno siente que a veces, como sucedido en Chile, los representantes de la derecha, los partidos políticos, los sectores sociales que deberían estar alrededor de los valores, digamos, democráticos y frente al autoritarismo, pues abandonan el escenario y no dan la batalla cultural, que es la más importante para afrontar los retos que se nos vienen. Entonces, Axel, muchísimas gracias por tu participación. Aspiramos a volver a contar contigo, que iluminas mucho estos temas que son cruciales. Las recomendaciones concretas que has hecho. Yo recibí pues la de la corbata. No. Entonces efectivamente, los partidos y los sectores sociales, que también cuentan mucho esa sociedad civil a que tú te refieres, tiene que asumir ese papel y ese rol, entendiendo que el lenguaje tiene que ser un lenguaje directo, llano, llegando a la mente, pero además al sentimiento de la gente, porque los seres humanos somos razón y sentimiento. No puede divorciarse esa realidad de la naturaleza humana. Entonces, muchísimas gracias. Yo les agradezco igualmente a los centros de pensamiento, a María Clara, a Martín Alonso, que nos ha acompañado y moderado también con tanta rigor, y a Bernardo Mejía, y a los centros de pensamiento que nos acompañan cuando tenemos líderes que trascienden
que trascienden sus países, como se trata de Alexander y otros que hemos venido trayendo y seguiremos trayendo, porque, entre otras, estamos convencidos de que la derecha en el continente y en el mundo hispanoamericano tiene que articularse frente a una izquierda que lo está articulada, que está muy bien articulada a nivel internacional, y además porque padecemos los mismos riesgos y los mismos retos en todo el contexto latinoamericano, como pues todos somos conscientes de lo que ha venido sucediendo últimamente. Entonces, pues le cedo la palabra a María Clara, a Bernardo y a Martín Alonso para que despidan a Alex y le den pues las gracias por su muy importante participación y a quien esperamos nuevamente en otra oportunidad. Sigan ustedes. Muchas gracias. Yo me despido ahora porque tengo una cuestión ahora urgente acá en Chile, que es una comida a la que me están esperando. Así que yo lo voy a dejar y les quiero agradecer a todos por la invitación. Y encantado de haber estado con usted y espero algún día poder volver a Colombia, ojalá pronto. Gracias, Axel. Gracias. Saludo. Muchas gracias. Gracias, Muy Axel. bien, hasta luego. Bueno, gracias a todos ustedes, los participantes. Quedamos con necesidad de más y ya volverá Axel a Colombia, ojalá a través de estos mismos canales. Un gran abrazo a todos y muy buenas noches. Oye tú, sí tú, gracias, de verdad, muchas gracias por inscribirte como candidato del Partido Conservador a los consejos municipales de juventud. Ahora tú tienes un reto y es convencer a la comunidad de que vas a defender y liderar los derechos de los jóvenes. Gracias a todas las mujeres que entre 14 y 28 años se inscribieron en todo el país para ser nuestras candidatas a los consejos de juventud. Sin duda, esto reafirma el compromiso de las nuevas generaciones por abrir cada vez más espacios de participación y acción política en favor de las mujeres. Quiero felicitar a cada uno de los jóvenes que asumieron el reto de inscribirse como candidatos a los consejos municipal y local de juventud en este año 2021. Esto da muestra que nosotros queremos ser parte activa de la construcción de nuestro país. Hoy queremos decirle gracias. Gracias a los miles de jóvenes de todo el país que se inscribieron como candidatos a los consejos de juventudes 2021. Juntos vamos a construir un país con más oportunidades para los jóvenes. Gracias. Desde nuestro territorio, los jóvenes en Vena también participamos en los consejos de juventud para ejercer vigilancia y control a las administraciones municipales y departamentales. He decidido participar en los consejos de juventud porque considero que este es el momento en el que los y las jóvenes debemos tomar las riendas de nuestro país. Es la oportunidad que tenemos para hacer parte de la construcción y renovación de las políticas públicas que respaldan nuestros derechos como jóvenes. Estamos seguros que con ustedes integraremos el mejor equipo. A los jóvenes invito que se animen a votar, porque ha llegado el momento de poder participar.